todos muy bienvenidos a un repaso más de la lección La verdad presente en Deuteronomio. Estamos muy contentos de poder estar aquí para poder juntos repasar una semana más de este estudio de la lección. Comenzamos este repaso que lleva como título El Pacto Perpetuo. Y hoy tenemos dos invitados especiales, estudiantes de primer año de Teología. Sí, Candela, bienvenida. Muchas gracias, Joa. Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos por invitarme. Tenemos una lección muy interesante que habla sobre el pacto, ¿sí? Un pacto, un acuerdo entre dos personas, ¿sí? Que tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿sí? Y específicamente en esta semana hablamos sobre el pacto de Dios y Abraham, ¿sí? Y voy a leer antes de que comencemos, ¿sí? El versículo de memoria de esta semana que se encuentra en Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia. ¿Sí? La lección de esta semana hacía hincapié como en pacto y evangelio, dos cosas que decía que van juntas, ¿sí? Que no se pueden separar. Cande, ¿cuál es la relación entre estas dos, pacto y evangelio? Bueno, una de las cosas que trataba de hacer cuando iba estudiando la lección es poder desglosar estas dos palabras. Y en primer lugar, pacto es una de las palabras que aparece desde el principio de la Biblia, o sea, desde el Génesis. Lo tenemos cuando Dios hace un pacto con Noé, que tiene una promesa de por medio. Dice que no va a destruir la tierra con un diluvio. Y después empieza con el pacto de Abraham. Siempre los pactos que Dios hizo con el pueblo de Israel, con su pueblo escogido, eran con una promesa de por medio. Y el Evangelio es unas buenas noticias, ¿sí? Entonces trataba de ver, ¿no?, cómo Dios a lo largo de toda la Biblia, siempre con los pactos y con la relación que tenía con su pueblo, era para darle una buena noticia, ¿sí? La buena noticia que nosotros tenemos ahora es la salvación de Jesús. No hay nada más lindo que saber que nosotros podemos ser salvos si nosotros aceptamos ese mensaje por medio de la fe. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, le dice que le va a multiplicar sus simientes. Entonces, a partir de ahí, Abraham cree en Dios, en lo que Él dice, y eso le fue contado por justicia. De la misma manera, nosotros el Evangelio, si aceptamos, somos justificados por nuestra fe. Esto no quiere decir que se deja de lado nuestras obras, pero ahora tenemos la promesa de un Mesías, de Jesús, que vino para darnos salvación y poder tener esperanza también. Sí, un pacto para Abraham que era muy importante en su tiempo, ¿no? Tener un hijo, tener descendencia, que para él era algo que anhelaba, podríamos decir, ¿no? Sí, eso es verdad. Sí. Y también dijiste algo ahí que entra dentro del pacto, que es la fe, ¿sí? Dentro de nuestra relación con Dios, la fe es algo muy importante, ¿sí? Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia, ¿no? En Hebreos 11:6, ¿sí? Y entonces, si nosotros somos justificados por la fe, si la fe es algo tan importante, ¿qué papel juega obedecer la ley, la obediencia a la ley? Es muy importante esta relación. En el folleto podemos ver cómo se relaciona la fe con la obediencia. Nos parece que es algo que quizás podría ir separado, pero no, van totalmente relacionados. Incluso por la fe es que obedecemos. Tomando el ejemplo que decía Cande, recién hablando de Abraham, el pacto que había hecho el Señor con Abraham de darle un hijo, de darle a través de ese hijo su descendencia, por un momento se vio completamente truncado, ¿no? Cuando le pidió que obedeciera y fuera al monte y sacrificara a su hijo. En ese momento podemos ver que Abraham, ¿no?, podría tambalear su fe, podría perder su fe pensando, pero me prometiste un hijo, me prometiste que iba a ser mi descendencia y ahora me estás pidiendo que lo mate. Entonces Abraham actuó de manera correcta, ¿no? Él obedeció a Dios. Y creo que para obedecer primero debemos tener fe, porque la fe es lo que nos motiva a obedecer, ¿no? No puede haber obediencia si no hay fe, creo yo. Así que es muy importante, es una relación que existe y necesaria para los creyentes tener fe para poder obedecer.
Entonces podemos decir que la fe viene primero, ¿no? Quizás. Sí. Eso sí. Y también de que la fe demuestra también la confianza que nosotros tenemos en la palabra que Dios dice con nosotros. Cuando Dios nos dice algo, no empezamos a dudar y obedecemos sin poder empezar a cuestionar su palabra. Y también pienso que quizás al revés también es difícil, ¿no? Bueno, quiero obedecer a Dios, no sé, bueno, me prometo, tengo que hacer esto, y en algún momento es difícil si no confío, ¿no? Es parte de un pacto, si no confío que la otra parte va a responder, si va a cumplir con lo que dijo, es difícil también yo cumplir la mía. Tal cual. También tenemos por parte de un Dios que raras veces nos va a suceder cosas como Abraham, que nos pide cosas que nos parecen totalmente ilógicas. A veces pensamos que no, la fe solo hay que ejercerlo cuando nos piden. No, por lo general y siempre Dios nos pide cosas que son muy razonables y que podemos pensar que es para nuestro bien, para nuestro beneficio. En este caso especial de Abraham fue algo que parecía ilógico, pero siempre Dios tiene todo establecido y todo ordenado, ¿no? Así que Dios no siempre nos pide cosas que son así irrazonables, sino más bien la obediencia a las cosas razonables, que son para beneficio propio, al beneficio personal. Sin embargo, Dios no nos da prueba que no podemos soportar, ¿no? Todo es de acuerdo a lo que nosotros podemos hacer, ¿sí? Y sin embargo, el pueblo de Israel, ¿sí? A lo largo de la historia, en este pacto que Dios hizo, así como lo hizo con Abraham, también lo hizo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no cumple muchas veces con su parte, ¿sí? Así como nosotros también, ¿sí? Tenemos este pacto con Dios, tenemos parte que cumplir, pero no es fácil, ¿sí? Y muchas veces también dejamos de cumplir nuestra parte. Pero sin embargo Dios en su misericordia, Él sigue cumpliendo las promesas que Él hizo a su pueblo, las promesas que nos hace a nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funcionan las promesas de Dios en el pacto? Sí. ¿Sabes qué? Esta fue una de las partes que más me impactó en toda la lección, porque un pueblo que había fallado tantos años hace el pacto con Abraham, después pasan 430 años, dicen algunos comentadores, y ahora era un pueblo completamente diferente a lo que era Abraham. No tenían la fe inquebrantable que tenía Abraham. Entonces, Dios, a pesar de estar con un pueblo que no era aparentemente fiel, que no era fiel en realidad, que no conocía ya al Dios que se comunicaba, Dios cumple sus promesas. Y me gustaría leer un versículo que no lo mencionaba la escuela sabática, pero me pareció muy apropiado, que está en 2 de Timoteo, el capítulo 2, versículo 13, dice: si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Dios indudablemente va a ser fiel a sus promesas, y no porque lo tenga que hacer obligadamente, sino porque es su esencia. Él va a cumplir con sus promesas porque ama a su pueblo, porque tiene algo específico, algo diferente para Él. Dios quería algo diferente para Israel, entonces en ese momento le hace una promesa, y a pesar de que eran personas completamente diferentes, Dios no dice, no voy a cumplir esta vez el pacto, porque no son las mismas personas y no encuentro la misma fe. A pesar de eso, Dios cumple. Y lo mismo sucede con nosotros. Puede ser que Dios haya hecho una promesa en el tiempo y nosotros la hayamos leído en algún momento, hayamos abrazado esa promesa y hoy nos encontramos en otra situación completamente diferente. Pero aún así, Dios puede cumplir la promesa en nosotros. Si nosotros creemos en Él, si nosotros nos entregamos a Él, tenemos que confiar en su palabra porque permanece eternamente. La lección decía que había un versículo, que no recuerdo ahora bien cuál era, que decía que Él cumplía el pacto por las promesas que hizo a sus padres, ¿no? Quizás el pueblo de Israel no estaba cumpliendo, pero bueno, era la promesa que había hecho Abraham en su tiempo, que había hecho a los padres del pueblo de Israel, ¿no? Y nos lleva también a comprender un poco lo que era el contexto, como decía Cande, es un pueblo totalmente ya diferente, que no manifestaba la misma fe que sus padres, ¿no? Que podíamos ver ya otros tipos de pecados, y el Señor dice, pero yo soy fiel y cumplo con las promesas que les hice. Pero específicamente esta semana estudiamos Deuteronomio 5, ¿sí? ¿Qué sucede en este capítulo que nos muestra lo esencial que es la idea del pacto en este libro? Exacto. Creo que algo importante que podemos ver con respecto al pacto es que el Señor no quiere darle un pacto a su pueblo como algo obligatorio o como algo pesado, ¿no? Sino que quiere sembrarlo desde el amor.
Desde yo amé a Abraham, yo quiero amar, yo amo a su descendencia y quiero que ustedes conozcan el mismo Dios que conoció a Abraham. Entonces, Dios invita permanentemente a su pueblo a que lo conozca, a que sepa quién es el Dios de Abraham. Y de esta manera que sean una familia, ¿no? Que puedan ser como una familia. Dice, yo los escogí. Y él en muchas ocasiones en Deuteronomio dice que ustedes son mis hijos, yo soy su padre, ¿no? Haciendo una alegoría permanentemente a lo que es la familia. Entre familiares es muy común que se escuchen esta frase, ¿no? Son los principios que me enseñó mi padre, son los principios que me enseñó mi madre. Yo hago esto porque realmente en memoria de mi padre o de mi madre. Dios quería que nosotros fuésemos siempre como esa familia y en memoria del amor de aquel padre que tenía un plan de salvación para nosotros, podamos cumplir los pactos que están establecidos, ¿no? Y eso quería también con el pueblo de Israel. ¿Puedo mencionarlo también? Bueno, voy a aprovechar de buscar Deuteronomio 5, que había algo que decía el capítulo. El versículo 3 dice, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte, en el medio del fuego. O sea, lo había hecho con Abraham y ahora Dios se presentaba ante el pueblo para poder renovar. Como decía Sergio, ¿no? Ahora Él quería que ellos tuvieran la experiencia personal con Dios. ¿Por qué? Querían que lo vean cara a cara. Bueno, es verdad, yo hice esta promesa con Abraham, pero ahora quiero volver a hacerlas con ustedes, quiero renovarlos. Sí. Esto que decíamos recién, bueno, hasta aquí he cumplido el pacto quizás por el pacto que hice con vuestros padres, con vuestros padres, ¿no? Porque quizás ustedes fallaron, pero acá quiero hacerlo con ustedes, ¿sí? Ya no quiero cumplirlo por lo que hice en su tiempo con sus padres, sino quiero cumplirlo por el pacto que estoy haciendo hoy acá con ustedes, ¿no? Esto de que nuestra relación con Dios no puede depender de la relación que tengan nuestros padres con Dios, ¿sí? Y me hace pensar en lo que pasa cuando nos venimos acá quizás, a la universidad, ¿no? Cuando uno se viene a estudiar. Porque quizás cuando somos más chicos, y bueno, tenemos una relación con Dios gracias a la relación que tienen nuestros padres con Dios, porque ellos son los que nos van enseñando, o muchas veces los que nos llevan a la iglesia, los que nos llevan a hacer las cosas, nos enseñan lo que Dios pide. Pero cuando uno va creciendo y quizás se va de casa, sale de casa y viene acá, a la universidad digo, porque uno se viene acá y generalmente está lejos de sus padres, acá es donde uno hace el pacto personal con Dios. Es decir, bueno, yo cumplo mi parte, yo acepto a Dios, yo amo a Dios y quiero cumplir lo que Él quiere para mí, porque yo lo quiero, ya no porque mi papá me lo dice o mi mamá me lo dice, ¿no? Sí, ahora es encontrarte cara a cara con Dios y decir, bueno, ahora voy a ver cómo está mi fe. Y ahí depende de cada uno, ¿no? De fortalecerla o no. ¿Sí? Incluso de la experiencia que hayamos tenido antes. No podemos fiarnos de eso. Cada día nosotros debemos renovar ese pacto con Dios. Exactamente. Y habla, con respecto a lo que decís yo, el folleto habla claramente, ¿no? Ya no voy a poner más mi pacto en piedras o en hojas, no, voy a establecerlos en su mente y en su corazón, ¿no? Esto lo hace aún más personal. Esto lo hace aún más personal. Creo que algo que nosotros podemos aprender, ¿no? De todo lo que se fue viviendo a lo largo de la historia en lo que fue Deuteronomio, es como el Señor quiere que nosotros comprendamos que la ley, el pacto que Él hizo con nosotros, con su pueblo, no es algo que se escapa del amor de Él. Van unidos, van juntos. Yo obedezco la ley porque amo a Cristo, yo obedezco la ley porque amo lo que Él ha hecho por mí, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante que podamos tener en cuenta. Sí. Sin duda el pacto tiene un propósito, ¿sí? El pacto que Dios hace con el pueblo de Israel. ¿Cuál es este propósito? Bueno, el propósito es, además de que nosotros podamos renovar esta relación personal con Dios, es hacernos un pueblo diferente. Somos un pueblo escogido. Sin duda Dios quería que este pueblo de Israel sea diferente a los otros pueblos. Decía un versículo que quería darles gloria, loor, honra, y uno dice, Dios quería realmente eso para mí, quería posicionarlos ante todos los pueblos, a pesar de que históricamente no era un pueblo fuerte en la guerra, ni tenía las grandes armaduras,
Dios le iba a dar dignidad, iba a devolverles el valor que habían perdido, que perdimos desde el Edén. Dios quería renovar ese pacto con Él para que pudieran encontrar el real valor en Dios, ¿sí? Para que puedan sentirse como un pueblo diferente, un pueblo escogido, un pueblo con un propósito, y que a través de esa vida transformada los demás pueblos iban a conocer a Dios, porque con la experiencia, con el testimonio, con el vivir diario, las demás gentes iban a decir: mira, a pesar de que es un pueblo pequeño, a pesar de que no tienen las grandes hazañas, iban a ver algo diferente en ellos. Y yo creo que ese era el mayor propósito de este pacto también con este pueblo. Sí, ser de bendición. Ser de bendición. Y te bendeciré para que seas de bendición a la... Sí, es verdad. Bendición para el resto, ¿no? Que no solo el pacto sea una bendición para mí, sino que también ese pacto que yo haga sea de bendición para los que me rodeen. De eso se trata, ¿no? De compartir. Dios comparte todo el tiempo lo que Él es y quiere compartirlo con nosotros. Todo el tiempo quiere bendecirnos, todo el tiempo quiere darnos su amor. Y a pesar de que nosotros le fallemos, a pesar de que nosotros hagamos lo que hagamos, Él sigue haciendo salir el sol para buenos y malos y sigue dándole todo a justos e injustos. Nosotros debemos imitar eso también para las personas y ser de bendición a pesar de que la gente que nos rodea no es tan de bendición muchas veces para nosotros, ¿no? Sí. Pensaba que muchas veces hablamos como, bueno, los errores que cometió el pueblo de Israel, ¿no? Como, bueno, hizo un pacto con Dios y el pueblo de Israel falló. Siempre falla, ¿no? Y vemos esos errores que ellos cometieron en el pasado, pero quizás nosotros también tenemos un pacto con Dios y muchas veces también cometemos errores y también fallamos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aprender a evitar estos errores que el pueblo de Israel cometió? Mientras hacías la pregunta, yo se me venía una frase a la cabeza. En realidad no me la sé de memoria la frase, pero sí voy a dar la idea de la frase, que dice que el inteligente, ¿no?, de sus errores aprende, ¿no?, de los errores que comete aprende, pero el sabio aprende de los errores de los demás para no cometerlo. Y nosotros tenemos la posibilidad en este momento, al tener la palabra escrita, al haber visto la historia, de no cometer los mismos errores, ¿no?, de no inclinarnos a dioses ajenos, ¿no?, porque el Señor, ¿qué hace? Renueva su pacto, les recuerda el pacto que le dio en el monte de Horeb y les dice: no matarás, no cometerás adulterio, guardarás el séptimo día. Les renueva su pacto, les dice nuevamente lo que ellos tienen que cumplir, les dice su parte. Es un pacto que está vigente hasta el día de hoy. Y quizás no tenemos las mismas tentaciones que tenían ellos en ese momento, pero existe la posibilidad de tener dioses ajenos. Hay muchísimas cosas en nuestras vidas que están ocupando hoy el primer lugar, que no nos dejan relacionarnos con Dios. Hay muchísimas relaciones, ¿no?, de noviazgo, extramatrimoniales, que nos hacen violar el mandamiento, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos a pensar, vemos que quizás cometemos los mismos errores. Y muchas veces esperamos sufrir los errores para cambiar. Cuando ya no aguantamos más, cuando ya se nos acabaron las fuerzas, cuando ya nos sentimos completamente sucios, decimos: voy a cambiar, quiero una nueva vida. Pero esto, la palabra de Dios, aquellos que la leen, que la estudian, no tienen por qué llegar a ese punto, ¿no? Si estamos viviendo una situación que quizás es complicada, en la que ya nos sentimos demasiado lejos de Dios, cometimos muchos errores, tenemos tiempo de regresar, siempre. Sí. Pero aquellos que todavía no lo han hecho, tienen la posibilidad de aprender para no cometer aquellos errores. Los mandamientos de Dios están para eso, para que tengamos una vida digna, honrada, aumenta nuestra autoestima, ¿no?, nos hace sentir bien frente a los ojos de Dios, y no solo eso, también nos prosperan, ¿no? Entonces, creo que esa sería un poco la idea, poder aprender de los errores que cometimos, pero si hay errores que aún no cometemos, no tener que llegar a cometerlos para que no tengamos que sufrir sus consecuencias. Sí, es aprender del pueblo de Israel, aprender de nuestros errores. Sí. ¿Sí? ¿Y qué papel debe desempeñar la ley en nuestra vida? ¿Sí? Tiene un papel súper importante, así como en ese momento la ley era parte de un estatuto de Dios, o sea, quería que el pueblo sea diferente, bueno, por todo lo que ya también comentamos, es, como lo dicen en muchas ocasiones, el reflejo del carácter de Dios.
¿sí? Si nosotros cumplimos la ley, si nosotros cumplimos con las ordenanzas, los estatutos de Dios, ¿sí? Vamos a empezar también a reflejar su carácter con nuestras actitudes, con nuestras acciones, ¿sí? Es muy fundamental en la vida del cristiano cumplir con la palabra de Dios. Además, eso también le da la autoridad, le estamos demostrando con nuestro estilo de vida la autoridad que nosotros le damos a la Biblia. Una vida que vive sin cumplir los mandamientos de Dios, sin cumplir lo que Dios dice, demuestra, es una evidencia clara de que esa vida no le da la importancia que tiene la palabra de Dios. Entonces los mandamientos cumplen un papel fundamental. Sí, así es. Todos luchamos con esto, ¿no? Con cumplir la ley. Sí. Con no cometer los mismos errores que cometió el pueblo de Israel, con no cometer los mismos errores con los que caímos ayer, ¿sí? Es una lucha diaria, ¿sí? Pero ¿cómo podemos profundizar hoy en esto, en nuestra relación con Dios? ¿Sí? Y aprender a amarlo, esto que decíamos que era tan fundamental. Primero el amor a Dios, ¿sí? Pero al mismo tiempo entender nuestro compromiso de obedecer la ley, ¿sí? Yo creo que todo parte desde lo que hablaba Kant, comprender que la ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios. Y quizás en una sociedad como en la que vivimos, que queremos todo rápido, todo ya, es medio difícil porque los resultados de ver un carácter reflejado lleva tiempo. Los resultados de obedecer la ley también lleva tiempo, ¿no? Más allá de la paz, de la tranquilidad de la que podemos experimentar, creo que es una práctica que debemos aprender a hacer de forma diaria, ¿no? Pero debe ser con una relación personal a Dios, no pensando en, tengo que guardar el sábado, me faltan tantas horas para que se ponga el sol, no tengo que mirar a otras mujeres, no. Mi mente tiene que estar puesta en Cristo, en una relación personal con Dios. ¿Le agrada a Dios? Esto le agrada a Dios. Mientras más leo la palabra de Dios, mientras más conozco su ley, mientras más aprendo de Él, más lo conozco, más me parezco a Él. ¿Por qué? Porque más trato de imitarlo y de esa manera ya los mandamientos o los pactos empiezan a ser una realidad natural en mi vida, porque estoy reflejando ¿qué? El carácter de Dios. Estoy reflejando la ley de Dios en mi vida. Entonces creo que la forma de profundizarla es esa, una relación íntima, diaria, apartar tiempo con Dios y saber que no va a ser fácil, sino que nos va a llevar tiempo diario en el que podemos estudiar, meditar, charlar, ayudar, servir, ¿no? Eso nos puede hacer profundizar más nuestra relación con Dios. Así es. Bueno, chicos, se nos está yendo el tiempo, sí, ya es hora de ir terminando. Pero la verdad que una lección interesante, sí es bueno profundizar en el pacto, en tratar de amar a Dios, sí, profundizar nuestra relación con Él para que después el resto venga por añadidura, dice la Biblia, ¿no? Así que bueno, vamos a ir terminando, chicos. Muchas gracias por acompañarnos en este repaso y muchas gracias también a vos que nos estás acompañando desde el otro lado de la pantalla. Te animamos a que puedas compartir este repaso para que más personas también puedan bendecirse a través de esto.